Marcos capítulo 14, versículos del 3 al 9. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Todos, de cierto os digo que donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Pueden tomar asiento. Y dice acá en el versículo 8: esta ha hecho todo lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Yo no sé si de alguna manera fue Dios quien habrá dirigido a esta mujer, a María, para ungir el cuerpo de Cristo. Pero si fue así, gloria a Dios. Si fue que Dios puso en el corazón de María el poder ir y derramar este perfume de un gran precio, y María, sabiendo de que eran los últimos días de Jesús, yendo hasta donde él estaba y derramando este perfume de gran precio que costaba hasta más de 300 denarios, ahora está aquí llorando, enjugando los pies de Jesús, derramando ese perfume en su cabeza, preparándolo en anticipación a su sepultura. Ella, dice Jesús, ha hecho lo que podía. Y de eso quiero hablarte, hermano, en esta tarde. ¿Has hecho todo lo que puedes para Dios? ¿Estás haciendo todo lo que tú puedes? En ocasiones no hacemos todo lo que podemos para Dios. Nos quedamos cortitos, nos quedamos apenas ahí en el inicio. Sabemos quizás que debemos de servirle a Dios y hacemos 3-4 semanas y de repente nos desinflamos. Comenzamos a hacer algo por Dios y de repente se nos olvida. Comenzamos a hacer algo por Dios y de repente, porque somos a veces irresponsables, o a veces el diablo nos desanima, o a veces algo nos detiene, ya no lo continuamos a hacer. María, esta mujer, hizo todo lo que podía. Todo lo que ella podía hacer, ella lo hizo. Ella estuvo dispuesta a hacerlo. Primero que nada, regresando aquí en el versículo 3, dice la Biblia: estando él en Betania, Jesucristo, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer. Esta mujer estaba dispuesta a seguir a Cristo, aún a la casa de un leproso. ¿Sabías que la lepra es contagiosa? La lepra es contagiosa y aún hasta nuestros días hay lepra. Allá en India principalmente. Si alguien tiene lepra, hay medicina, pero uno se tarda entre 6 meses a 12 meses
para curarse, pero aún así hay consecuencias. Uno puede perder una mano, un dedo, la cara irritada y la piel desprendiéndose y lastimada. Pero esta mujer, María, ella estuvo dispuesta a ir a la casa del leproso. Ahora, la manera, algunos comentaristas creen que la manera en que sucedió todo esto era que la casa de Simón ya se le había quedado ese nombre a esa casa porque había estado leproso. Pero aún así, ella estuvo dispuesta a ir y seguir a Jesús, sea que había lepra en esa casa, sea que no había lepra. Esta mujer hizo lo que pudo para seguir a Cristo. Hermano, hermana, ¿estás haciendo lo que tú puedes para seguir a Cristo? A veces no es fácil seguir a Cristo. A veces vas a recibir críticas por seguir a Cristo. Van a venir murmuraciones. Ve lo que dice ahí en el versículo 4. Dice, y hubo unos que se enojaron contra ella. Qué interesante que dice acá, viene esta mujer, está el Señor Jesús sentado. Esta mujer es la que ha gastado mucho dinero, 300 denarios, y saca ella una libra de perfume de nardo, lo abre y lo derrama en Jesús, y toda la gente enojada. No les quitó a ellos dinero, no les dijo, a ver, una ofrenda para juntar para este perfume. No era nada que ella les había quitado a ellos. Ella de manera sacrificial lo trajo, entró, lo dio. Ella fue lo que lo hizo, y hay unos que están enojados. Qué interesante que estamos sirviendo al Señor y hay otros que se enojan porque tú estás sirviendo al Señor, porque tú estás siguiendo al Señor. Sabes, cuando tú sigues a Cristo va a haber gente que se va a enojar. Van a decir, te prefiero borracho a que sigas a Jesús. Te prefiero maldiciente a que sigas a Jesús. Te prefiero mujeriego a que sigas a Jesús. Te prefiero allá tirado con vómito, en las drogas, en el alcohol, bailando, dejando a tu familia, diciendo majaderías, que siguiendo a Jesús. Así es la gente. Quien la entienda, la gente se enoja. Ni estaba ella haciéndoles nada a ellos, estaba haciendo una obra buena y la gente se estaba enojando. Ahora, ¿quién era esta gente? Aquí en Marcos simplemente dice, y los que estaban ahí se enojaron. En Mateo dice, y los discípulos comenzaron a molestarla y se enojaron también. En Juan ya nos dice específicamente que era uno quien se enojó, y este uno era Judas. Judas era el que realmente estaba molesto, criticando, molestándose ahí con esta mujer, diciendo, ay, todo este dinero lo pudimos haber dado a los pobres, porque los pobres allá están, ya no pueden ir a trabajar por cuestión del coronavirus, y mejor me hubieran dado ese dinero a mí, que yo lo guardo tan bien, y dárselo a los pobres. ¿Sabes que muchos de los que más hablan son de los que menos hacen? Muchos de los que más hablan y de los que más critican son de los que menos hacen en la obra de Dios. Son los que más a veces problemas traen a la obra de Dios. Y no estoy diciendo que no hay que hablar, pero si vamos a ver un problema, hay que traer la solución juntamente con el problema. Esta mujer estaba aquí siguió a Jesús. Ahora Jesús estaba en Betania. María y Marta y Lázaro vivían allí en Betania, pero ella siguió a Jesús hasta la casa de Simón. Ahí estaban los discípulos y ella junto con Marta y Lázaro estaban ahí, pero ella siguió a Jesús. Haz todo lo que tú puedas para seguir a Jesús. No te quedes sentado allá.
Ya cuando todo esté bien, porque ahorita estamos en contingencia, pero cuando todo esté bien y tú tengas que realmente ahora sí venir a la iglesia, el fútbol te va a impedir seguir a Cristo. La flojera te va a impedir seguir a Cristo. El trabajo quizás te va a impedir seguir a Cristo. La esposa y el esposo te va a impedir seguir a Cristo. Van a venir en el camino enojándose y de repente va a decir, ya no vamos, vámonos a casa. No, vengan de todas maneras, pongan una sonrisa para que Dios les hable, por lo menos de una manera que les pueda hablar Dios. Si vives en la casa de los papás y el papá que no es cristiano, la mamá que no es cristiana te dice, mijo, por favor, no te vayas, estoy enfermita o algo, te va a tratar de detener. Tú sigue a Cristo. Ahora, hay que ayudarlos, ¿verdad? Pero sigue a Cristo, sigue a Cristo. Va en ocasiones a ser difícil seguir a Cristo porque gente se va a enojar. Ve lo que dice ahí en el versículo 5: y murmuraban contra ella. Gente va a murmurar. Dice ahí en el versículo 6: la molestaban. Jesús dijo, déjenla ya. ¿Por qué la molestan? No les dijo así en ese tono, pero dijo, ¿por qué la molestáis? A ella buena obra me ha hecho. Ya no está haciendo nada malo, está haciendo algo bueno. Me está ungiendo para la sepultura. Él les estaba haciendo saber lo que iba a pasar con él. Y él les estaba diciendo, ¿saben lo que acaba de hacer? Yo me voy a morir en unos cuantos días. Y en vez de que ellos hubieran dicho, oh Señor, perdónanos, se nos olvidó que vas a morir por nosotros, y una muerte y muerte de, perdónanos. Ahí andaban todavía alegando, esta mujer, y como que entró por acá, salió por acá, que Jesús iba a morir. Porque más interesados a veces estamos en el chisme de otras personas y lo que pasa en otros lugares que en lo que yo debo de hacer para Dios. Concéntrate en lo que tú tienes que hacer para Dios. ¿Estás haciendo todo lo que debes de hacer para Dios? ¿Estás haciendo todo lo que debes de hacer para Dios? Esta mujer, cuando todos ellos murmuraban y enojados y la molestaban, nunca respingó. Nunca dijo, cállense ustedes. Nunca habló. Ella se quedó callada. Y no voy a ir en las cosas que debemos nosotros de hacer cuando alguien nos afrenta o nos molesta, pero va a haber gente que nos va a molestar y que te va a ofender. Y yo creo que hay tres cosas. La primera, quedarnos callados. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, cuando Pilato le decía, mira, todos estos te están acusando, ¿no vas a decir nada? Y él se mantenía callado. La segunda cosa que debemos de hacer cuando alguien nos ofende o nos molesta, vete de ese lugar, sal de ahí. Cuando no es un ambiente bueno, sal de ahí. Si estás llevando a tus hijos, a tu familia, a visitar a la casa de los abuelos, ¿y por qué sale esto, verdad? Pero vas a los abuelos, a los primos, a la familia, y estás constantemente ahí. Y ahí ves alcohol, ahí ves que la gente fuma, ahí ves que maldicen el nombre de Dios, ahí ves que se cuentan chistes malos, ahí ves que pasan películas malas, ahí ves que ellos están tratando de cambiar el corazón de tus hijos para que nieguen a Dios. ¿Por qué sigues yendo a esos lugares? Debes de salir de ahí y decir, ok, no voy a decir nada y me voy a alejar. Esto está perjudicando a mi familia. Hace muchos años, cuando fuimos una vez a la casa de mi suegra tenía una botella de vino, de la que me gusta y me encanta a mí. No es cierto, pero ahí estaba una botella de vino. Y al salir, mi esposa habló con mi amada y querida suegra y le dijo, mamá, mira, a nosotros nos encanta venir acá a visitarte, pero preferiríamos si cuando vengamos pues no tienes ahí tus botellas de vino. Ahora mi suegra ya no las tiene, ¿verdad? Se la acabó y ya no sé qué pasó. Pero
mi suegra entendió. Y mi esposa habló y le dijo con amabilidad. Y le dijo, ahora, si no lo quieres guardar o nada, está bien. Es tu casa, mamá. Nada más avísanos cuando nos vas a ir a visitar tú a nuestra casa. En otras palabras, porque a nosotros no vamos a regresar a tu casa. Y desde ese momento en adelante ya no había eso. ¿Sí me explico? Hay lugares en donde quizás son tóxicos, son dañinos. No me voy a quedar ahí. No voy a regresar y regresar y regresar. Yo no entiendo por qué, si somos cristianos y nos invitan a la fiesta donde yo sé que hay alcohol, que todo el mundo baila, todo el mundo dice un montón de cosas, y ahí estamos soportando todo lo que está sucediendo. Ese es un lugar en donde yo como cristiano no debo de estar. Y entonces Jesús, dice la Biblia, se apartó de ese lugar, no se quedó ahí. Apártate, dice, y dejándolos volvió a entrar en la barca. Marcos 8:13. ¿Y qué más debemos de hacer? Hay que orar por ellos. Dice Lucas 6:28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. De tal manera que cuando alguien me calumnia, debo yo de quedarme callado, debo yo de apartarme de ese lugar y debo yo de orar por ellos, pedir por ellos, y si no son salvos, para que sean salvos. Esta mujer siguió a Jesús. Vean lo que dice Lucas capítulo 19 en el versículo 1. Lucas capítulo 19, versículo 1. Está haciendo calor. Ok, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. Jesús dijo, esta ha hecho lo que podía, y debemos de hacer lo que podemos. Pero ¿qué pasa cuando no puedo hacer lo que puedo por Dios? Me quedo ahí, me detengo, digo, bueno, Señor, yo iba a ir a la iglesia y se ponchó la llanta, iba a ir a ganar almas y pasó esto, Ahora entiendo, por ejemplo, durante la contingencia, en donde en muchos lugares ya no se pueden tener servicios. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando que cuando realmente yo sé que yo puedo hacer algo para Dios y no lo hago, como que desistimos muy rápido. ¿Se acuerdan del mensaje de hace 2 semanas allá con Esdras? Estaban ahí construyendo el templo y vinieron y dijeron, no, dice el rey que ya no haga nada. Y dijeron, ok. Se sentaron, ya no hicieron nada. Pasaron 2, 3 años hasta que otra vez comenzaron a hacer la obra de Dios. ¿Estás haciendo lo que puedes o te desanimas muy rápido? ¿Estás haciendo lo que puedes? ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿O algo sucede, una piedra en el camino te detiene? Dices, ay, ya no puedo seguir adelante. Dice acá que Zaqueo no podía ver a Jesús, no podía seguirle a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. La multitud estaba ahí, Zaqueo quería ver. Y le decía, chaparrito, ¿qué haces aquí? Vete por otro lugar, anda, eres bien chaparro. Y quizás lo insultaron, y más porque era publicano, más porque no les caía bien los que venían y recaudaban impuestos de Hacienda. ¿Quién le cae bien Hacienda? ¿Quién le cae bien a alguien que viene a cobrar? Y entonces dice la Biblia, versículo 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Corrió Zaqueo. Cuando uno tiene 5 años, no es difícil correr. Cuando uno tiene 10 años,
fácil. Cuando uno tiene 15 años, fácil. Pero pasados los 40 años, corre, es cansado. Es cansado. Las primeras veces que salí con mi hija Sara a correr, dice Sara, ¿quieres ir conmigo? Sí, vamos. ¿A qué horas? A las 5 de la mañana. Y yo, ok, vamos a las 5 de la mañana. Y salimos de la casa. Y yo dije, bueno, vamos a empezar como unos 5 minutos a ir despacito. Pero cuando salimos, ella se fue corriendo, porque creo que me ha dicho vamos a correr. Y empecé a correr tras ella. Las primeras 2-3 cuadras yo pensé que me moría. Dimos toda la vuelta, toda la cuadra mide 1.6 kilómetros. Llegué así como todo bien, ¿verdad? Pero por dentro me estaba muriendo. Después ya se hace más fácil. Cuando Zaqueo dice que corrió, yo me pongo a pensar en eso. Correr es cansado. Y si Zaqueo tenía unos 40 años, no fue cosa fácil. Fue que subió, y ahora subir un árbol. El hermano subía palmeras allá en la frontera para cruzarse a Estados Unidos, ¿verdad? Pero subir a un árbol no es tan fácil. Sí, de 5 a 10 años subes, bajas, te caes, no te pasa nada. Bueno, te quiebras un brazo y ya. Pero subir a un árbol, él dijo, no puedo, pero el seguir a Jesús, esto no me va a impedir. Yo voy a hacer lo que sé que sí puedo. Y no te concentres en lo que no puedes hacer. Quizás no puedes tocar el piano para seguir a Jesús. Quizás no puedes tocar la guitarra para seguir a Jesús. Quizás no puedes tocar el clarinete para seguir a Jesús. Pero hay otras cosas que sí puedes hacer para seguir a Jesús. No tienes que tener un don en especial para seguir a Jesús. No tienes que tener una característica especial para seguir a Jesús. Todos y cada uno de nosotros podemos seguir a Jesús de la manera que seamos, grandes, chicos, chaparros, flacos, robustos, no importa, podemos seguir a Jesús. Pero cuando algo me quiere detener, ¿qué vas a hacer? Ya no pude. Ya no puedo seguirle a Él. Y va a venir el diablo, te va a tratar de detener, de que tú sigas a Jesús. ¿Y por qué no le haces como Zaqueo? Que digas, ok, estoy chaparro, no puedo, pero acá hay un árbol, me subo. E hizo todo lo que podía hacer para seguir a Jesús. María hizo todo lo que podía para seguir a Jesús. Sigue a Jesús cuando las cosas se pongan difíciles. Sigue a Jesús cuando tienes problemas. Cuando no tienes problemas, hay que seguir a Jesús. En medio de las tormentas, sigue a Jesús. En medio del coronavirus, sigue a Jesús. Sigue a Jesús cuando tu familia te lo impida. Sigue a Jesús cuando recibas burla. Sigue a Jesús cuando la gente se molesta contigo. Sigue a Jesús cuando no le has hecho nada malo a nadie. Aún así, sigue a Jesús cuando venga la murmuración y la queja. Seguir a Jesús es importante. Y no dejes que algo te impida seguir a Jesús. Marcos capítulo 1 versículo 17, ahí cerquita. Marcos 1:17 dice: y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores, no pecadores, pescadores de hombres. Y dice que ellos, dejándolo luego sus redes, le siguieron. ¿Qué tan luego será luego? ¿Qué tan luego será luego? No es después de unas cuantas horas, no es después de unas cuantas semanas o después de unos cuantos meses. Jesús dice, seguidme, dejen ahí todo, síganme. Y ellos dijeron, sí, ahorita. Y se quedan 2-3 días, una semana, un mes. Esos somos nosotros. Dios dice, sígueme. Sí, ahorita vamos. Y nos quedamos, nos sentamos, no nos levantamos, no hacemos nada. Si Jesús dice, sígueme, ¿qué debes de hacer? Seguirme. Hay que
aprender a seguir a Jesús. Y yo no creo que tenemos tanto tiempo como para esperarnos tanto para no seguir a Jesús y quedarnos sentados, porque una vez que nos quedamos sentados, todo se entume. Quédate sentado un buen tiempo y después de los 40 te quieres. Ahora yo sé, es difícil que usted piense que tengo más de 40. Yo sé, pero te quedas sentado y para levantarte otra vez, no te sientes, sigue a Jesús. Segunda de Corintios 5:17. El seguir a Jesús es dejar luego mis redes. El seguir a Jesús quizás aún es dejar lo que a mí me gusta hacer. Quizás me gusta pescar, quizás me gusta mi negocio, mi trabajo, el fútbol, mi cama. Pero tienes que dejarlo para seguir a Jesús. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Eso qué quiere decir? Que el seguir a Jesús es dejar mi vida vieja allá atrás, dejar mi pecado, dejar el mundo, dejar lo que antes a mí me gustaba. Y sí, quizás me gustaba la música y el relajo, y me gustaba la pachanga, y me gustaba el vicio, y me gustaban tantas cosas allá atrás. Dice la Biblia que ahora somos nueva criatura. El seguir a Cristo es ahora somos una nueva criatura. Pero vea lo que dice Juan capítulo 21 versículo 20. Juan 21:20. En ocasiones nos preocupamos por el otro y decimos: bueno, yo te estoy siguiendo y este está sentadote, este no hace nada, aquel se la pasa viendo películas, aquel se la pasa viendo fútbol, aquel se la pasa jugando, aquel se la pasa perdiendo el tiempo. No te fijes en los demás. Dice Juan 21:20: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, o sea Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Dice: sígueme tú. Tú sígueme, tú no te preocupes por Juan, tú no te preocupes por Bartolomeo, tú no te preocupes allá por Pedro, bueno, era Pedro, tú no te preocupes por todos aquellos, tú sígueme, hermano. Tú y yo debemos nosotros de hacer todo lo que podemos para seguir a Jesús. No veas si el otro no le sigue, no veas si el otro ya se quedó sentado. Ahora sí, anímale, dile: hermano, ponte de pie, sigue a Jesús. ¿Sabes lo que escucho una y otra vez? Lo que escucho una y otra vez es esto. Varios me dicen: pastor, si usted en alguna ocasión ve algo que yo no estoy haciendo bien, dígamelo. Muchos me lo han dicho. Y luego cuando voy con el hermano y le digo: hermano, ¿no está haciendo esto bien? Así como que se me quedan viendo así como medios resentidos, medios como que ¿usted quién es para decirme que cómo hacer o cómo vestir o cómo llevar mi vida? Pero les recuerdo: hermano, usted me dijo que yo le dijera que cuando usted no está haciendo algo bien, que yo hablara con usted. Ahora, si nunca me lo ha dicho, Dios aún me da esa responsabilidad de decirle a usted: hermano, no está haciendo usted esto bien. Hermana, no está haciendo esto usted bien. Pero cuando vemos a alguien que está ahí con dificultades y como que no quiere seguir a Cristo, anímalo, que siga a Cristo. Dile: hey, no te he visto ganando almas, ven a ganar almas. Hey, no, hermano, no lo he visto. Hermano, ¿cómo ha estado? Hermano, ¿dónde ha andado? Echarle una llamadita, hablarle, pero que yo, como dice Jesús, pero tú sígueme tú. Esta mujer, por seguir a Jesús, tenía gente que la estaba criticando.
Número 2, haz todo lo que puedas para servir a Jesús. Número 1, haz todo lo que puedas para seguir a Jesús. Número 2, haz todo lo que puedas para servirle. Esta mujer, María, tomó este perfume y lo tomó y lo trajo a Jesús, pero no lo dejó ahí en una mesa y le dijo, ahí está, y se fue. No lo mandó con alguien, no lo mandó con paquetería, porque sabe, ¿verdad?, que la paquetería en nuestro país no llega, o si llega pasa un mes o 2 meses y luego llega. No la mandó por ningún otro medio, sino ella fue, ella entró, ella llegó, Dios le había puesto, yo creo, eso en su corazón. Abrió ese alabastro de nardo puro y lo derramó a la cabeza de Jesús, y comenzó ella quizás pensando, esta es la última vez que estoy viendo a mi Salvador, aquel que ha hecho tanto por mí, aquel que resucitó a mi hermano, aquel que ama a nuestra familia, aquel que yo vi llorar. Ahora me toca a mí servir a él, y ella está preparando el cuerpo de Cristo. Está sirviéndole a él, está haciendo algo. Y hermano, no hay mayor gozo que servir a Cristo. El servir a Cristo nos ayuda a salir del desánimo. El servir a Cristo me ayuda a salir de la depresión. El servir a Cristo me ayuda a dejar de pensar solamente en mí, porque pensamos muchas veces solamente en yo. Nos concentramos tanto en yo, en el yo esto, yo primero, y yo, que nos hace falta pensar un poquito más en el otro. Nos gusta que nos aplaudan. Amén. A mí me encanta que me aplaudan, y a cada uno de nosotros nos encanta que nos aplaudan. ¿Por qué? Porque el ego dice, gracias hermanos, gracias. Pero cuando solamente sobrevivimos o vivimos por la felicidad que encontramos cuando alguien me da algo, si aquí recibo un regalo y digo, contento, y pasa una semana estoy triste, y luego el siguiente domingo alguien me da algo, contento, y pasa otra semana y todo triste. Entonces estoy viviendo, mi vida está dependiendo de lo que yo reciba. Y entonces esa no es una vida. ¿Por qué? Porque yo no puedo controlar lo que yo reciba, pero yo lo puedo controlar lo que yo doy. Yo puedo controlar mis emociones, yo puedo controlar mi actitud, yo puedo controlar mi gozo. ¿Cómo controlo mi gozo? Cuando sirvo a Dios, entonces Dios me trae gozo. Dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando yo sirvo a Cristo, me trae gozo. El arquitecto que nos ayuda aquí en la iglesia, él dice, una de las cosas que más me gusta durante el día es venir aquí a la iglesia y aportar de mi tiempo, y nosotros no le pagamos, pero él dice, me da mucho gozo. ¿Por qué? Porque estoy dando algo de mi tiempo para la obra de Dios. Y miren, nosotros de aquí de la iglesia pudiéramos tener ese gozo de servirle, de decir, voy a ayudar ahí en la construcción, voy a ayudar a limpiar los baños, voy a buscar hacer algo para servir a Cristo. El venir y sentarnos no quiere decir que estoy sirviendo. El venir y escuchar no quiere decir que estoy sirviendo. El hacer algo por mi Cristo, entonces sí. Por ejemplo, María, ella tuvo que pasar por ciertas etapas. La primera etapa de María fue cuando ella, sentada a los pies de Cristo, escuchó. Marta dijo, dile que haga algo. Ahí está toda sentadota, y estaba media enojada Marta porque María estaba escuchando. Pero ese es lo primero que hace un cristiano, escucha. Y gracias a Dios que vienes a escuchar. Lo segundo, la segunda fase que pasa María fue que vio el poder de Cristo cuando resucitó a su hermano. Wow, qué tremendo ver a su hermano resucitar.
Y la tercera etapa, ahora le tocaba servir. Pero si tú ya has estado escuchando, si tú ya has estado viendo el poder de Dios y los milagros de Dios, es tiempo de que sirvas, es tiempo de que no te quedes sentado, sentada, es tiempo de que vayas con tu pastor y le digas: pastor, yo quiero servir, yo quiero hacer algo, aunque sea ya recibir y saludar, una sonrisa, hacer un postre para el día jueves, viernes, sábado, hacer una visita, acompañar a alguien, limpiar, hacer algo. Yo quiero servir. Esta mujer hizo lo que podía. Y número 3, haz todo lo que puedas para sacrificar para Cristo. Esta mujer sacrificó. Regresa a Marcos capítulo 14 y de aquí vamos a ir a Juan. Pero Marcos capítulo 14 dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer que derrama este perfume de nardo de puro de mucho precio. Versículo 5: porque podía haberse vendido, dijo Judas, por más de 300 denarios. Ve lo que dice en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Versículo 1, vamos a comenzar a ver Juan 12:1. Juan 12:1. Dice ahí: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y gloria a Dios, porque ahora Marta ya estaba finalmente sirviendo. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Wow, no solamente ahí los que estaban ahí cerquita pudieron oler, toda la casa se llenó de ese olor. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Ahora, interesante que era la casa de Simón el leproso. ¿Habrá sido la casa de su papá? ¿Quién sabe? Pero bueno, dice después, versículo 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Le estaba diciendo a María. ¿Sabes que la gente trabajaba todo un día para ganar un denario? Eso quiere decir que más o menos el valor de un denario, suponiendo al día de hoy, serían como unos 130 pesos el salario mínimo. Multiplicado por 300 nos da 39,000 pesos. En otras palabras, este perfume no costaba 500 pesos. No costaba 1,000 pesos, costaba 39,000. ¿Quién compraría un perfume de 39,000 pesos? Yo no. Quizás los ricos, la gente que sí tiene dinero. Hace tiempo estábamos en una tienda, mi esposa y yo, y vimos una bolsa, 100,000 pesos, una bolsa. Fuimos a otro lugar, en otra tienda. ¿Dónde nos metemos, verdad? Fuimos en otro lugar, en otra tienda, unos zapatos feos, horribles, como el pecado. Y tenía una inicial o dos iniciales. No me acuerdo cuáles eran las iniciales. ¿Una Y? No. Unas iniciales por ahí. Feo el zapato, feo. Como 50,000 pesos. Feos. No estoy diciendo que este perfume era de esas marcas. No, este era un perfume de reyes. Perfume de nardo puro. Muchos dicen que el nardo era traído de especias de unos árboles de la India, y por eso eran tan caros y venían, ¿verdad?, en recipientes. Y esta mujer, dice Jesús, hizo lo que podía.
Pero como que lo que podía no era así algo muy sencillo, como que lo que podía era algo de sacrificio. Ella derramó un perfume que costaba 39,000, 40,000 pesos. Judas dijo: mujer, ¿qué estás haciendo? Hubiéramos dado esos 39,000 pesos a los pobres. Pero María dijo: no, yo he ahorrado todo este dinero, compré este perfume para este día especial, para darlo a la única persona que lo merece. Nadie más lo merece. Reyes no lo merecen, solamente Jesús lo merece. Ni siquiera los discípulos, solamente Jesús. Y era un perfume puro. Y para nosotros, dice Romanos 12:1, que debemos de ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo, santo. Dios quiere que le demos vidas santas a Él. Esta mujer le dio una vida santa a Él. Esta mujer le dio un perfume santo a Él, un perfume puro, algo de mucho valor. Nuestra vida tiene mucho valor. No nada más es algo así, es de mucho valor. ¿Por qué no le das tu vida de manera sacrificial a Jesús? Dios está esperando que cada uno de nosotros le sigamos, le sirvamos, pero ese paso siguiente es que sacrifiquemos. Que sacrifiquemos. Si Dios te dice: hey, yo quiero que te vayas allá a las Amazonas. Ay, Señor, pero mi trabajo y esto y aquello. Si eso es lo que Dios quiere, hay que hacerlo. Si Dios quiere que te rindas a ser pastor, hay que hacerlo. Si Dios quiere que tú estudies en el instituto, ahora en línea, porque ya no hay instituto presencial, hay que hacerlo. Pero cualquier cosa que Dios te pida para hacer, deberías de estar dispuesto a hacerlo, como María. María dijo: Jesús ha hecho tanto por mí. Ha venido a nuestra casa, nos ha enseñado, resucitó a Lázaro, ha tenido tanta paciencia conmigo y más con mi hermana. Lo menos que yo puedo hacer es darle esto a mi Señor, y lo sacrificó. Ella hizo lo que podía. ¿Qué puedes hacer que no estás haciendo? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar.